La libertad mileísta es la mejor opción para que los chicos argentinos aprendan a leer. El problema de la alfabetización en la Argentina, cómo pasar del cerebro lingüístico, ese que viene dado al nacer, a lo que se llama el cerebro cultural, intervenido de tal manera de poder aprender a leer. Bueno, de eso vamos a hablar con una de las especialistas más respetadas en la Argentina, con Florencia Salvarezza. Gracias, Florencia, por estar hoy en la repregunta. Muchas gracias. Florencia es especialista en lingüística y desarrollo del lenguaje y la alfabetización. Es directora del Instituto de Neurociencia y Educación INECO de la Fundación INECO. Es profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la UNICABA, siempre en estos temas de alfabetización y aprendizaje. Es directora de la Diplomatura en Trastornos del Aprendizaje de la Universidad Favaloro y es una discípula de Noam Chomsky, en la etapa en que Chomsky se dedicaba a la lingüística. Así que, bueno, una profesional que ha estado, una investigadora y especialista que ha estado una vida dedicada a esta cuestión. Florencia se conoció en los últimos días una iniciativa del Consejo Federal que reúne a los distintos ministros de Educación de las provincias y al secretario de Educación Nacional, Torrendel, en relación al plan de alfabetización. Y una de las afirmaciones más contundentes es la libertad de métodos. La cuestión es si la libertad de métodos es lo más beneficioso como política pública para lograr resultados efectivos. Entonces, primera cuestión, ¿cuáles son esos métodos en pugna en el campo de la alfabetización, no solo en la Argentina, sino en el mundo? Porque hay toda una especie de guerra, la guerra de la lectura, que tiene que ver con estos métodos. Sí, a ver, bien separado el tema. Sí. Guerra de métodos es una discusión política y una discusión a nivel de políticas educativas. A nivel de investigación científica no hay tal guerra o tal discusión. Hay evidencia para unas cosas y no hay evidencia para otras. Los dos métodos o los dos mundos de métodos, porque no son dos métodos, son dos perspectivas, te diría. Una es lo que se hace acá en general, lo que se hace en casi toda la región Latinoamérica y el Caribe, y que tiene que ver con los métodos, nombres variados, pero que son los métodos constructivistas, psicogénesis, globales, basados en la oralidad, socioculturales, socioconstructivistas, balanceados o heterogéneos. Ese es un universo. Es un universo con algunos... Uno de los polos de esa polarización, porque vos decís que no hay guerra de métodos, pero la hay, digamos. Sí, digamos, la guerra de métodos es en la práctica. Lo que digo a nivel de investigación... Está bien. Es poca la discusión. Importante eso. Sí. Es decir, en las políticas públicas y los docentes a la hora de ir al aula difieren en sus perspectivas, pero la investigación o le da la razón a alguna de las dos perspectivas. La investigación muestra que hay evidencia de que hay ciertos métodos que funcionan y los otros no hay evidencia de que funcionan. Entonces, ¿cuáles son entonces los otros? El otro universo, ¿cómo lo caracterizarías? El otro son los métodos basados en la evidencia, pero básicamente son lo que se llaman métodos estructurados o sistemáticos, que son métodos que se parecen más a lo que uno dice, eso es lo que hacíamos antes, lo que hacíamos mis abuelos o yo, lo que se hacía antes, que es enseñar las letras y los sonidos, y una enseñanza mucho más explícita, mucho más metódica, muy secuencial, donde se enseñan las letras, sus sonidos y se practica la lectura y la escritura en clase desde el comienzo. Un método de este tipo te diría que el primer mes de clase, después de las 2-3 semanas de clase, los chicos empiezan de a poco a leer en voz alta en clase y a escribir. A escribir con mayúscula y minúscula cuando corresponde, con corrección ortográfica. Sería una intervención y una instrucción muy directa del maestro. Si uno entra a esa clase va a haber un maestro enseñando esas correspondencias y haciéndolas practicar de distintas maneras. Exactamente. Correspondencias entre las letras y los sonidos. Exactamente. Va a encontrar eso en vez de encontrar un docente leyéndole a los niños y preguntándoles qué les parece que dice acá o cómo les parece que se llama, pidiendo que hagan hipótesis, que son como las dos grandes formas. Los métodos constructivistas se basan en la construcción de los significados y del principio alfabético por parte de los niños expuestos a la lectura y a la cultura escrita. Como si fuera un descubrimiento en un ambiente enriquecido por la lectura y la escritura. Exactamente. En el otro caso son intervenciones muy puntuales. Muy puntuales. La enseñanza es una técnica. Es una técnica, es un método, es explícito y el docente tiene un rol muy importante de enseñar, no de
tramitar o gestionar conocimientos, sino de enseñar cosas que se presupone que los niños no saben, algunos tal vez sí, pero lo practican todos juntos. Entonces, la gran diferencia es que los chicos, digamos, estos métodos, unos son los estructurados, llamemos, y los otros los globales, para armar... Los estructurados se llamaron, estaban vinculados, se explicaron durante muchos años, hasta hace muy poco, como conciencia fonológica. Sí. Se explicaron y se llamaron muchas veces como conciencia fonológica, que no es un método. La conciencia fonológica es algo que se hace justo antes de empezar a enseñar a leer. Es algo así como sentar las bases para hacer una casa. Yo quiero hacer una casa, tengo que cavar, poner los basamentos y después construir. La conciencia fonológica es eso junto con enseñar las letras. Entonces, conciencia fonológica es algo que se hace antes. En los métodos globales, en todo el mundo de los métodos globales, yo nombré balanceados y heterogéneos porque ellos toman conciencia fonológica. Lo que no toman tanto es la enseñanza explícita de las letras y los sonidos. Entiendo. Entonces, conciencia fonológica es fundamental, es algo que en general uno esperaría que lo haga la educación inicial. Sí, jardín de infantes. Jardín de infantes. Claro. Sería lo ideal. Y después cuando uno empieza a enseñar las letras, pasás ya a enseñar el abecedario y a practicar la lectura. Claro. A leer se aprende leyendo. Sí. A jugar al fútbol se aprende con la pelota, a tocar el piano se Pero, aprende tocando. salvo algunos talentosos, en el fútbol hay ejercicios específicos para aprender distintas habilidades. Lo mismo sería en el caso de la lengua, de aprender a leer. Exacto, además necesitas práctica. Si vos querés que alguien aprenda a tocar el piano o a jugar al fútbol, usando esos ejemplos, o al tenis, va, raqueta, pelota, red, y le va y le pega, y le pega y practica. Lo mismo el piano, lo mismo el partido. Además, cuando uno ya sabe un poco, seguramente le mostrás partidos o le mostrás conciertos, lo haces escuchar, para que pueda ir más allá de su práctica, para que pueda comprender cosas que él todavía no puede hacer. Lo mismo haces con la lectura. Le lees para que pueda entender el mundo, conocer vocabulario nuevo y cosas que aún no puede leer. Y eso es el trabajo de la oralidad. Pero en simultáneo, desde el comienzo de primer grado, los métodos estructurados, lo que te explican es que vos tenés que empezar a enseñar y practicar la lectura. Para algo que vos dijiste hace un rato, que es convertir un cerebro humano netamente lingüístico en un cerebro cultural o lector. Claro. La lengua hablada viene cableada en nuestros cerebros desde que nacemos. La lengua, el aprender a leer es una práctica que necesita aprendizaje. Exacto, explícito. por eso llamamos a aprender a leer y no desarrollar la lectura. Desarrollamos el lenguaje, desarrollamos el sistema de la visión, cuestiones sociales, un montón de cosas. La lectura, como otros aprendizajes, no tiene un espacio en el cerebro al momento de nacer. Por eso hay analfabetos. De hecho, existen los analfabetos. Cuando aprendemos a leer, el cerebro se transforma, ese es el proceso de aprendizaje, y tiene un área nueva que se llama el área del buzón de las letras o el área de la lectura. Hay nombres. Y esa área, una vez que uno la tiene, la tenés para siempre. Por eso si yo te pusiera a leer finlandés, tu cerebro va inmediatamente a tratar de leerlo. Aún el ruso. Aún sin saber va a aplicar ciertas técnicas o metodologías, ciertos caminos para descifrar ese código. Exactamente. ¿No? Florencia, ¿cuál es la evidencia en este mundo de lo que se llama los métodos más estructurados, conciencia fonológica, aunque eso está más revisado? ¿Cuál es la evidencia que hay para que sea, vos muy claramente decís, puede haber una discusión política o de discusión entre distintas ramas de los docentes, pero la ciencia ha determinado que hay evidencia para demostrar que esa esfera de metodologías es la que te da el resultado. ¿Cuáles son esos casos y esas evidencias? Mira, hay dos ámbitos de caso. Uno son los resultados educativos en el mundo, que son muy fuertes. Y los cambios que han hecho algunas regiones, países o sectores haciendo cambios de método. Y los otros son estudios de investigación concretos. En el primer punto, en la primera área de evidencias, ¿qué países o qué regiones o qué países han cambiado de método, de este método más global al método más estructurado, y qué resultados tuvo ese cambio o la adopción de cada uno? Empiezo al revés. Si vos agarrás las pruebas PISA, que es alumnos de 15 años, comprensión lectora, los primeros 20, es absolutamente estructurado. No hay ningún país de altos resultados con métodos globales. No puede ser, esa puede ser
una correlación que confluya junto con otras variables, por ejemplo, la calidad de vida, los niveles de pobreza, la presencia de libros en el hogar, la educación de los padres, que en los países desarrollados todos tienen un nivel más alto, entonces beneficia al aprendizaje al desarrollo de la alfabetización o al aprendizaje de la lectura y no tanto el método en particular. O sea, aislado eso. Es además, las cuestiones educativas tienen un montón de vectores y factores que confluyen. Ahora, para aprender a leer te tienen que enseñar a leer, independientemente. Cuanto más desfavorecido es el niño, es decir, cuanto viene lo que llamamos el factor cuna, cuanto menor es el nivel educativo parental, cuantos menos libros hay en la casa, cuantos menos expuestos tuvo a la lectura, más estructurado necesita. Ah, todavía más. Más, porque... O sea, menos libertad de método. Exactamente, porque justamente entra el sistema educativo con menos recursos para poniéndolo desde la perspectiva global para hacer esas hipótesis. No tiene estímulos. No tiene en qué enganchar una hipótesis con otra. Entonces, lo que sabemos es cuanto más difícil, más estructurado. Entonces, hay un 5% de niños que aprende a leer solo. Más o menos ese es el... Solito, a los 4 o 5 años. Ay, mi hijo aprendió. Sí, hay muchos. 5%. Te toca a tu hijo, es el 100%. Sí. Después hay un 20, un 25% que aprenden más o menos con cualquier método. Todo el otro 60, 65% no le da lo mismo el método. Entonces, cuanto más desfavorecido estás en ese 60%, más necesitas del docente, de la escuela que licúe las diferencias de ingreso a la escuela para que de salida de la escuela tengas las mismas oportunidades que el niño menos desfavorecido. En la región Argentina siempre, de ser un faro educativo en términos de la universalización de la educación primaria, el avance hacia la educación secundaria y universitaria, empezó a quedar rezagada, ¿no? ¿Cuál es, comparado con qué países de la región usan uno u otro método y qué se ve en ese panorama? El otro día circulaba una especie de meme, diría, que no es un meme, pero que mostraba el ranking de los países de la región latinoamericana y el Caribe en la FIFA, Argentina primero. En el fútbol, decís. El fútbol, la FIFA, el fútbol. Y después los resultados lectores. Aparte, las pruebas de UNESCO, las pruebas regionales. Olvidémonos del resto del mundo. Que son más respetadas que las PISA entre los educadores y entre los porque nos comparan con más parecidos, porque son otras edades. Hay un montón de factores. Y entonces empiezan en el 2019, que éramos segundos después de Cuba, hasta las últimas... 1999, hasta 2019, y en el 2019 somos anteúltimos después de Dominicana. La caída es brutal. Cuando vos ves otros países como por ejemplo Perú, que no podríamos decir que tiene una población mucho más favorecida económicamente. No, los niveles de informalidad, por ejemplo, en Perú rondan el 75%. Por eso. ¿no? Pero los cambios educativos que hizo Perú los llevaron de abajo hacia arriba. Así como nosotros hicimos de arriba hacia abajo, ellos hicieron de abajo hacia arriba. O por ejemplo, ¿cuánto influyó el método de aprendizaje de la lectura? Mira, influye bastante, pero eso fue una política. Además, una de las cosas que hizo Perú fue tomar políticas educativas a largo plazo. Políticas nacionales, no de gobierno. Cambió el gobierno, pero así como el Banco Central, el sistema educativo siguió. Entonces, uno sigue haciendo lo que funciona y cambia lo que no funciona, que eso es lo que nosotros nunca hicimos. Pero volviendo a la región, ¿qué países tienen el método más estructurado? Un poco Chile, un poco Uruguay. ¿Por qué decís un poco? Porque tampoco lo tiene absolutamente, también tiene la discusión, tampoco lo tiene absolutamente... Generalizado. Generalizado, tiene la misma discusión y, digamos, Chile es el país de la región con mejores resultados en PISA y mejores resultados regionales. Viene Uruguay pegadito, no tanto en PISA, pero bien, digamos, con resultados. Cuando vos hablás con ellos, yo vengo de dar unas capacitaciones en Uruguay, y ellos tienen la discusión del método a nivel, porque la formación educativa es altamente constructivista, que es lo que los métodos globales sostienen y los métodos estructurados discuten, que es como la discusión del medio de la educación. ¿Cuánto de constructivismo hay? Entonces, en la región... La realidad es que hubo un cambio hace unos 10 años hacia métodos más estructurados en algunos países que tuvo que ver con cambios de gobierno. Y ahora tenemos otra vuelta a esta cuestión de
bueno, cada uno hace lo que quiere. Uno de los casos más resonantes en el mundo educativo en relación a la potencia de cierta metodología para la alfabetización es el estado de Ceará, Sí. en Brasil, con Sobral, ese municipio muy pobre, que en un momento decide una política y sus estándares educativos en las pruebas nacionales de educación de Brasil pasa de ser una de las últimas a convertirse en una de las primeras por la calidad educativa. ¿Cuánto tuvo que ver el método de alfabetización ahí? Muchísimo. Lo que hicieron ellos fue un modelo muy interesante para tener en cuenta, que es poner objetivos lectores, dar estímulos a los que se quisieran unir al proyecto, estímulos económicos a las regiones, y el Estado ofrecía materiales. Si vos querías los materiales, Sí. acá tenés los materiales. Vos no los querés, podías no tomarlos. ¿Materiales alineados con el método estructurado? Sí, sí. Y entonces lo que se vio es, primero los tomaron algunos y de a poco los fueron tomando cada vez más, porque los resultados eran muy superiores. Claro. Esto mismo, no con este modelo de opcionalidad, pero esto mismo se dio en el estado de Mississippi en Estados Unidos. El estado de Mississippi es de los más pobres de Estados Unidos. Altísimo porcentaje de población afroamericana y con muchísimos chicos que comen en la escuela, digamos, los niveles más bajos en la población educativa y los niveles de población afroamericana que históricamente son los de mejores resultados educativos. Los de peores resultados. Los de peores resultados educativos. Y ellos empezaron hace unos años ya a cambiar el método. Y cuando uno ve la gráfica del cambio de métodos en Mississippi, pasó de ser de los peores a tener los resultados de la Florida, que es un estado rico, con buenos resultados educativos. Y eso fue únicamente método educativo. Ningún otro cambio, solamente cambiaron cómo se le enseña a leer y escribir. ¿Qué es que un niño de primero o segundo grado sepa leer? ¿Cuáles son las características? ¿La fluidez? ¿Qué es? Fluidez y automatización. Lo que uno espera, lo que uno debería esperar, que no nos pasa a nosotros, es que un chico cuando termine primer grado le des un texto, una oración, un texto simple y que pueda leer a una velocidad más o menos adecuada, que si uno pusiera un número internacional, no menos de 40 palabras por minuto, hasta 60 palabras por minuto, que es una por segundo, que uno dice es un montón. Sí, pero es lo que pasa en muchos países del mundo si uno enseña desde el comienzo a leer en voz alta y a practicar en voz alta. Fluidez. En primer grado. Nosotros, vos nombraste al comienzo la reunión del Consejo Federal de Educación. Los estándares que están esperando son en tercer grado. Tercer grado es mucho tiempo para no haber esperado algo antes. Entonces, uno espera que un chico cuando termina primer grado pueda leer, que no lea de a poco, que pueda Claro, que leer, no se trabe. que no se trabe, que lea con fluidez, es decir, que lea más o menos a una velocidad aceptable. ¿Se mide la fluidez en la escuela argentina? Hay ejercicios donde la maestra se pone con un cronómetro a ver cuántas palabras por minuto logra leer con fluidez un alumno. Bueno, esto se implementó en Mendoza y en Ciudad de Buenos Aires. Mendoza hace unos años con los programas, el programa de Ana Borzone, que lo implementaron en Mendoza con muy buenos resultados, y Ciudad de Buenos Aires implementó hace 2 años el programa de fluidez lectora en tercer y cuarto grado, de vuelta. Mejor ahí que nunca. Pero uno debería empezar en primero. Pero se puede en primero o segundo grado. Sí, por supuesto. En primero. En cualquier país del mundo se hace en primero, a mitad de primero y a final. Una experiencia personal. Yo viví en Toronto durante unos cuantos años. Mi hijo entró a primer grado en la escuela pública de Toronto. Era un niño que había llegado a los 4 años, así que hablaba inglés, pero no era un lector de inglés. La maestra, tenían unos rincones de lectura y los libros de Scholastic, que es una editorial muy vinculada con el sistema educativo, que produce libros con objetivos educativos. Entonces mi hijo leía, pero tenía ese trabajo un poco. Entonces voy a hablar con la maestra, bueno, ¿cómo lo ayudo? Toma, practica con estos libros, practica. Entonces se sentaba, leía, iba palabra por palabra,
Y el examen que le tomaba la maestra era un cronómetro y repetir y leer palabras, a ver cuántos errores cometían. Exacto. El salto cualitativo precanto, yo hacía de maestra de alguna manera interviniendo, el salto cualitativo fue enorme en muy poco tiempo, fue bilingüe en muy pocos meses, ¿no? Es lo mismo que hablábamos antes del tenis, el fútbol o el piano. Claro. La única forma es la práctica. La única forma de practicar la lectura es lectura en voz alta. Y la medición para tener un parámetro. Por supuesto, además, la medición tiene dos objetivos, el parámetro y la corrección. Claro. Porque si vos no escuchás leer a tu alumno, no sabés cuál es el error que comete, Claro. si comete errores. ¿Qué tipo de dificultades tienen? ¿Qué sílabas? ¿En qué Exacto. palabras? Y si vos esperas hasta tercer grado, te perdiste 3 años preciosos en tiempo, porque además hay una cosa en educación que se llama el efecto Mateo, que viene Mateo de la Biblia, al que más tiene más se le dará y el que menos tiene menos recibirá. Ajá. Y en educación lo que está muy estudiado es que los alumnos que empiezan en primer grado en el percentilo 10 o más bajo, comparados con los que están en la media, no con los más altos, con los que están en la media, a medida que pasan los grados, abren esa brecha, no la cierran. Claro, no Entonces, se logra remediar esa diferencia. No, por eso claro. cuando vos mirás, por ejemplo, los resultados de ERCE del 2019, en tercer grado tenemos 63% de niños en los 2 niveles más bajos de la lectura y comprensión lectora. 63 en tercer grado, pero en sexto tenés 68%. Claro, cayeron más todavía. Claro. Y son esos claro. y algunos que estaban... No recuperaste a nadie y empeoraron otros. Exactamente. Florencia, pero en la región sí se mide, hay medición de la fluidez, las pruebas SEGRA, ¿no? Las pruebas SEGRA. Las pruebas SEGRA se usan para medir justamente. EGRA es una prueba de lectura y de conocimientos prelectura, digamos, conocimiento de las letras, pero básicamente son pruebas que se usan en muchos países de la región porque están hechas en español. Cada país debe acomodar algunas cuestiones, pero básicamente lo que se usan es para ver los niveles educativos por grado. No son pruebas que detecten dificultades de aprendizaje, son pruebas que permiten al sistema decir, claro, nosotros tenemos los alumnos, por ejemplo, en primer grado leyendo 30 palabras por minuto. Es poco, tenemos que hacer algo para modificar esto. Florencia, últimas preguntas. Entonces, lo que empieza a surgir de esa discusión en el Consejo Federal es que los plazos para la alfabetización son demasiado largos, tercer grado, cuando debería ser primero, en tal caso segundo. Y la segunda cuestión es que la libertad de métodos puede llevar a una pérdida de tiempo. En lugar de estar un poco más enfocados en los métodos estructurantes, esa libertad puede derivar y distraer hacia métodos que no son tan efectivos y tan veloces. Sí, ahora hay un tema ahí, que es, yo creo que esto no tiene que ver con la libertad por la libertad avanza y el gobierno, sino porque en Argentina la discusión de los métodos obtura cualquier resolución del problema educativo. Vos mencionaste que la provincia de Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires avanzaron con la metodología que tiene más evidencia científica. Son dos signos políticos, tanto en Mendoza con la gestión de Cornejo y la posterior y la actual gestión de Cornejo y en la Ciudad de Buenos Aires, opuestos al kirchnerismo. ¿Hay un debate que cruza la guerra de los métodos con kirchnerismo, antikirchnerismo? Yo no diría con kirchnerismo o antikirchnerismo. Yo creo que las escuelas de educación en general forman a sus estudiantes y los institutos educativos y los de formación docente en una línea que no está basada en la evidencia, que es lo que hablábamos al comienzo. Y vuelvo sobre algo que decíamos, no hay estudios importantes, es decir, que en una población, un número poblacional grande que muestren que los métodos globales funcionan. No hay. Entonces, y el estudio más importante en esto en lengua española, que es un estudio en España, lo que muestra es que ni aún en las cuestiones de vocabulario son mejores los métodos globales que los otros. Entonces, tiene más que ver con una grieta educativa que política. De vuelta, Ciudad de Buenos Aires lo que implementó son las pruebas de fluidez lectoras, no hizo un cambio metodológico. La discusión metodológica es muy complicada. Lo que uno puede hacer es decir, hacer lo que quieras, pero en primer grado tienen que terminar. Cuando terminan tienen que leer 40 palabras. Pero el hacer lo que quieras deja librado a que se siga una vía que no conduce. Deja librado a no llegar a hacer lo que hay que hacer. Sí. La discusión de métodos te abre la puerta a una discusión
bastante difícil. Yo no creo que no haya que darla, creo que hay que darla, porque es la... Si vos, y siempre ponemos el mismo resistencia ejemplo, de los sindicatos, resistencia y de mucha parte del sector educativo. Si vos fueras a un hospital y el médico no sé, te da cristales o te tira... Vos dirías, estoy en un hospital, espero medicina tradicional, en el sentido de basada en los estudios científicos. El sistema educativo no funciona así. Esto es lo que tenemos que cambiar. Bien. La última cuestión, Florencia. Está bien aprender la técnica para poder hacer esa lectura fluida. ¿La comprensión está atada a esa fluidez y a la automatización de esa técnica? Sí. Sin automatización no hay comprensión. No hay comprensión. Porque el cerebro se distrae tratando de decodificar algo que no entiende. Se recarga, es la recarga cognitiva. Digamos, es tal el esfuerzo para leer que no llega a comprender. La fluidez es el puente para la comprensión. Es una frase famosa de los investigadores en lectura. Dijiste la palabra esfuerzo. Hay toda una discusión en Argentina acerca del grado de exigencia y el esfuerzo que se debe esperar de los alumnos en primer grado. Hay que tener una mirada condescendiente, y si un alumno en primer grado no logró aprender a leer, que pase a segundo grado, ¿ya va a aprender? ¿O hay que ser mucho más claro con los objetivos y explicitar la demanda de ese esfuerzo? Dejemos de lado el tema de la repitencia, porque no tiene que ver con esto. La exigencia educativa tiene que ver con los logros y con los objetivos. Si no tenemos ningún nivel de exigencia, es muy difícil. Porque para los niños también es qué es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que llegar, dónde voy a lograr. Y como muestra, hace pocos días conversando con un colega, con Pekka Räsänen, un colega finlandés, sobre la caída de Finlandia del puesto 1 en el año 2000 al puesto 13 en el 2022 en las pruebas PISA. ¿En temas de lectura, sobre todo? En temas en general. Cayeron del puesto 1 al puesto 13 en PISA. En lectura cayeron un montón. Es decir, muchos países subieron y ellos bajaron. Las dos cosas pasaron. Pero yo le preguntaba a él, que trabaja en el sistema educativo finlandés, cuál era la explicación que ellos tienen. Y una es esto que vos estás diciendo, que la baja, una tiene que ver con la cantidad de contenidos que se trabajan en clase, pero la otra es esta baja de la demanda de logros, esta baja de las perspectivas de lo que hay que hacer, a dónde hay que llegar, de la exigencia, hace que los alumnos bajen el nivel de exigencia y los resultados bajan con eso. Muy interesante, Florencia. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas tan centrales justo en este año en que un nuevo gobierno pretende hacer cambios muy drásticos, pero no tanto en el sistema educativo. No tanto. Gracias, Florencia. Esto fue La Repregunta. Gracias a todos. Gracias.